Un saludo a todos. Vamos a checar el día de hoy un nuevo ejercicio de hidrostática. Es el segundo ejemplo con el que vamos a trabajar relacionado con el análisis de los manómetros. El ejercicio que trabajaremos el día de hoy indica lo siguiente. A través de dos tuberías circulan agua y petróleo respectivamente. Se coloca un manómetro de doble tubo en U entre las tuberías. Calcule la diferencia de presión entre ellas. Lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestras tuberías. Recuerden que es una sección transversal lo que estamos viendo. La de la izquierda, que le llamaremos A, transporta agua, y la derecha, que le llamaremos B, transporta petróleo. Otra situación que tenemos que examinar aquí es las dimensiones que tenemos para las alturas de los respectivos fluidos. Además tenemos que observar que las unidades en este caso se encuentran en el sistema británico. Tenemos una columna aquí de 10 pulgadas, por acá tenemos 1 pulgada, 6 pulgadas. Otra situación es que en nuestros fluidos no conocemos el peso específico, pero sí nos dan la gravedad específica. Para el fluido 1, la gravedad específica es 1.6, y para el petróleo, que es nuestro fluido 2, es de 0.9. También vamos a observar que tenemos en esta zona aire. Ahora, vamos a examinar aquí de nuevo nuestra imagen y tenemos que checar cuántas presiones vamos a tener en nuestro sistema. En primer lugar vamos a tener la presión en nuestra tubería A. Luego observamos que tenemos una columna que se mueve hacia abajo, que es debida al agua. Luego tenemos aquí una sección que ya vimos que esta se cancela. Luego hacia arriba tenemos nuestra sección del fluido 2. Después viene una columna que pertenece al aire. Luego tenemos la columna del petróleo, que esa viene de la tubería B. Y por último nuestra tubería que contiene el petróleo. Entonces, como no conocemos el peso específico, tenemos que ayudarnos con la definición de la gravedad específica, que para el fluido 1 es 1.6, por lo tanto el peso específico, despejando de la definición de la gravedad específica, pues va a ser gravedad específica del fluido 1 multiplicado por el peso específico del agua. De manera semejante lo obtendremos para el fluido 2. El peso específico será gravedad específica 2 por el peso específico del agua. Además, las alturas de nuestras columnas, que están en pulgadas, tenemos que convertirlas a pies. Haciendo la conversión ya queda de esta manera. Para la altura 2, 11 pulgadas, la pasamos a pies, 0.916. Para la columna 3 son 6 pulgadas, entonces corresponde a 0.5 pies. Y en este caso el peso específico del agua es 62.4 libras sobre pie cúbico. Y un asunto importante aquí es que la gravedad específica del aire es aproximadamente 0. Por lo tanto, esa columna de 6 pulgadas de aire, pues la presión no va a ejercer un gran valor dentro de nuestra ecuación. Ahora sí, vamos a obtener nuestras ecuaciones. Tendremos en primer lugar la presión de la tubería en A, luego una columna positiva debida al agua, después hacia arriba negativa, presión debida al fluido 1. Aquí viene el aire, que ya dijimos que no interviene la presión. Luego hacia abajo, la presión debida a la columna del petróleo. Y la suma de todas estas presiones tiene que equilibrarse con la presión en la tubería B. De tal forma que nuestra ecuación va a quedar así. Presión en A más la del agua menos la del fluido 1 más la de la columna del petróleo, y la suma es igual a la presión de B. Como nos piden la diferencia de presión entre las tuberías, entonces lo que hacemos es nada más un cambio. La presión en B
la pasamos a la izquierda y estas 3 presiones las pasamos a la derecha. La presión en 1 que está negativa pasa a positiva, la presión del agua que está positiva pasa a negativa, la presión de el fluido 2 que está positiva pasa a negativa también. Ahora procedemos a calcular las presiones individuales. La presión debida al fluido 1, recordemos que es el peso específico por su altura. El peso específico ya vimos que es gravedad específica por el peso específico del agua por su altura en pies, de tal manera que al sustituir los valores obtenemos una presión de 91.45 libras sobre pie cuadrado. Hacemos lo mismo con la columna del fluido 2, que es la del petróleo, su peso específico, que es gravedad específica, peso específico del agua por su correspondiente altura en pies, y obtenemos una presión de 28.08 libras sobre pies cuadrados. Y por último, la presión debida a la columna de agua, su peso específico por su respectiva altura, 51.979 libras sobre pie cuadrado. Por último, estos valores los sustituimos en la ecuación que ya habíamos encontrado para la diferencia de presión y encontramos que la diferencia de presión que existe entre las dos tuberías es de 11.37 libras sobre pie cuadrado. Aquí observamos que el signo que resulta es positivo. Eso lo que me está indicando es que la presión de A es mayor a la presión de B. Si aquí nos hubiese quedado un signo negativo, lo único que me iba a indicar es que la presión en B es mayor que la presión de A para que quedara ese signo negativo. Es solamente una interpretación. Y ya con esto terminamos nuestro ejercicio. Vean que fue muy sencillo. Los pasos a seguir son semejantes a los que se mencionó en el primer video. Hay que checar los signos de nuestras presiones y sobre todo tener muy en cuenta la definición de la gravedad específica para poder calcular las presiones y las conversiones de unidades adecuadas. Bien, eso es todo por hoy. Nos veremos en el siguiente video.